acuérdate, tú y yo somos del mismo equipo y yo estoy de tu lado. Y lo que haya pasado lo vamos a resolver. Es que falta precisamente mucho entendimiento de lo que es el amor. Y el amor o sea, un líder tiene que amar a su gente. En la oficina tienes que amar a tus compañeros. Vaya, que es el amor, nuevamente, ¿no? La puerta es, vienen contigo, te traen un problema y hay líderes que no se quieren dar el tiempo para atender los problemas de su gente. Aunque sean problemas personales. Y yo creo que es muy importante que tengas también esa capacidad de atender un problema personal. Cuando menos desde el lado humano, no como terapeuta, ¿verdad? Claro, pero desde el lado humano, que exista el interés por escuchar, una escucha activa, que exista la compasión, que exista la empatía. Son cualidades muy básicas, pero no cualquiera las tiene. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y estoy muy contento de recibirlos en este espacio Café entre Directores. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, a Virgilio Gómez. Les quiero platicar que a Virgilio, cuando platicamos y nos conocimos hace un par de semanas, hubo una conexión inmediata. Virgilio al día de hoy colabora en Grupo Rivero, está como director de experiencia y sabe que para ser competitivo en esta industria, la cual hay muchos competidores emergentes día con día, el tema de bienestar emocional es sumamente relevante para que cada elemento del equipo pueda integrar una cultura organizacional y dar un plus en el servicio. Entonces, el día de hoy tengo el gusto de recibir a Virgilio. Bienvenido. Encantado de estar aquí, Oscar. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por acompañarnos. De esta charla que tuvimos y vamos a platicar muchísimo, platicábamos comenzando del liderazgo consciente en esta posición que estás ahorita como director de experiencia. Cuéntanos para ti de la importancia del bienestar individual de cada uno de tus colaboradores para poder integrar una cultura diferenciada que pueda ofrecer un servicio integral. Pues mira, son muchas cosas quizá que contar, pero creo que la más relevante es esta. Nosotros creemos que el punto número uno, la prioridad número uno de un líder es cuidar a su gente, cuidar a su equipo. Y entonces cualquier otra cosa queda, digamos que en segundo lugar. Entonces, si tú cuidas a tu gente, tú te preocupas ¿por qué? Por entender quiénes son, qué necesitan, qué habilidades tienen. El famoso si quieren, si pueden y si saben, para que puedan hacer las cosas que tienen que hacer. También cuidas su bienestar emocional. O sea, si tienen un problema o no, para que también, por un lado, porque te interesan. Se supone que en esta posición de liderazgo te tiene que interesar tu gente, porque claro, si no, algo está mal ahí, ¿verdad? Si nada más ves a la gente como números, si nada más ves a la gente como un elemento más, algo está mal en tu concepción de liderazgo, porque, bueno, y eso es personal. Para mí, de manera general, como seres humanos, estamos aquí en parte para servir a los demás. Es parte de lo que yo me llevo tatuado. Y como líder tienes que estar dispuesto y tienes que tener mucho la conciencia de que estás ahí para servir a la gente, para servir al equipo, para guiarlos principalmente, pero claro, también para habilitarlos en caso de que no estén habilitados. ¿Y qué significa el estar habilitados? Es el que sepan qué deben hacer, cómo lo deben hacer, que exista la motivación correcta para hacerlo, ¿verdad? Y ahí entra lo que tú estabas diciendo. Entonces, una persona tiene ciertas necesidades específicas. Y mientras esas necesidades no estén satisfechas, va a estar distraído. Claro, ¿verdad? Claro. No, y no se va a sentir bien. Entonces, yo sí, a lo largo de toda mi carrera me he topado con líderes que no entienden esa parte, no entienden la parte de, es que ¿por qué me tengo que, primero así al grado, ¿por qué me tengo que interesar en la persona? Para eso le pagas. Oye, ¿y cómo llegó a ti esa claridad? Yo creo que en parte es, y creo que es muy fuerte lo que yo viví. Obviamente en mi experiencia he tenido líderes muy buenos y he tenido otros líderes de los que he aprendido mucho, lo que no me gustaría que fuera un liderazgo para mí, ¿no? Y en esos aprendizajes es primero lo que me llevo. ¿Cómo me gustaría que me trataran? Okay. ¿Qué me gustaría que me dijeran? ¿Cómo me gustaría tener claridad en mi carrera, en las promociones que hay para mí? O sea, todo ese camino que es la organización como tal, que te faculta y que te da las posibilidades para crecer, claro, ¿verdad? Porque también es un tema. A mí me interesa, siempre me ha interesado, pero también cuando era recién egresado y todo esto, me interesaba mucho crecer. Sí. Y yo soy un aprendiz
eterno, ¿verdad? Todo el tiempo estoy aprendiendo. Yo estudié la carrera de Ingeniero en Sistemas Electrónicos, entonces cuando termino la carrera de Sistemas Electrónicos, yo le decía algo a mi novia en ese momento, le decía, yo no voy a volver a estudiar nada, o sea, salí bien cansado de la carrera, pero la verdad es que pasaron unos meses y empecé a estudiar y luego estudié todo lo que te puedas imaginar, muchos temas que ya platicaremos ahorita y no he parado. Desde entonces no he parado, pero quizá el tema fue encontrar esas pasiones. Entiendo. ¿Verdad? Y cuando encuentras esas pasiones que te jalan, pues estudiarlas y aprenderlas es un gusto, no es una carga. Me explico, a lo mejor si me pusieras a aprender leyes, probablemente, ¿no? Que no es un tema que particularmente me guste mucho. Mi hermano es abogado y hay muchos abogados en la familia, también, sí, ¿verdad? Sí. Pero hay temas y hay temas, ¿no? Entonces encontrar tu pasión, tu fortaleza, tu talento, y si estás por ahí, creo que vas en buen camino, pero... Entonces, aprendizaje continuo como forma de vida es algo que tienes... Como forma de vida. Presente. Totalmente. Tu selección de carrera, ¿cómo llegaste a estudiar ingeniería? Bueno, siempre me gustó el tema de la tecnología. Okay. La tecnología siempre me gustó, hablando a nivel quizá de preparatoria, ¿no? Me gustaba la ciencia, definitivamente mucho la ciencia, siempre me ha gustado. Y como que lo natural era ser ingeniero en su momento, aunque tenías ahí capacidad para irte a muchos lados, ¿no? Yo quería hacer robots en su momento. Okay. Entonces, lo natural... No existía mecatrónica. No existía mecatrónica en su momento y digamos que si te querías ir a estudiar ingeniería en robótica tenías que irte a otro lado. Ni siquiera por aquí me pasaba a irme a otro lado. Era así como que aquí voy a estudiar en Monterrey y esta es la carrera que más se acercaba porque integraba ciencias computacionales, integraba electrónica, digital, análoga e integraba... pues básicamente estas dos, ¿no? Bases de datos y programación y todo eso. Entonces, era realmente lo natural. Inclusive llegué a tener alguna especie de... Era servicio social o de ese tipo de actividades donde trabajas dentro de la universidad y trabajamos con un brazo robótico y... Digamos que llegué a tener mis llegues con la robótica en su momento, pero por eso empecé. ¿Tuviste oportunidad de aplicarlo? Sí. Y luego, cuando... culminas tu carrera y ya eres egresado, ¿cómo comienza tu trayecto laboral? ¿En dónde comienzas? No, a lo mejor no era tan fácil crear robots como a lo mejor uno lo visualiza o idealiza. Yo trabajo desde los 17 años. Y empecé yo desde abajo porque yo quería trabajar en lo que fuera. Entonces empecé como almacenista en PepsiCo. Sí, pero fue un trabajo de verano, ¿no? Y después, cuando entré al TEC, estaba en ingeniería de servicio y ahí pues... estabas aprendiendo y luego ya tú dabas servicio digamos que al soporte de sistemas y a las computadoras que te mandaban a reparar en los diferentes departamentos. Y así estuve trabajando ahí un rato y luego estuve un ratito también en Softec. Todo esto es antes de graduarme. Entonces ya me graduó y encuentro trabajo en Ava Seguros en un área de telecomunicaciones. Y ahí empieza la carrera mucho enfocado al área de la tecnología. Yo hablaba de bits y bytes, hablaba de cableado estructurado y todos esos temas. Y era realmente muy cuadrado, era muy técnico. Y por ahí me invitaban o me decían, oye, vamos a tomar una maestría, ¿sí? Y mi jefe, me recuerdo que él estaba estudiando una maestría y me platicaba de lo que aprendía y también él como que tuvo esa revelación de, es que imagínate, nosotros nomás tuvimos contabilidad 1 y economía 1, fue todo lo administrativo que llevábamos. Sí. Entonces para nosotros de repente entrar al mundo de los negocios y aprender todos los temas, liderazgo, gestión, trabajo en equipo, mercadotecnia, consultoría y todos esos temas, al menos para mí fue un cambio muy interesante. Lo hice en la maestría, la empecé en Legada y la terminé en Carolina del Norte. En administración. Estados Unidos. Era una maestría, un MBA con un enfoque en planeación estratégica. Entonces estuvo muy interesante porque de aquel lado, en Carolina del Norte, hay lo que le llaman el Research Triangle Park, que es como un Silicon Valley, o en ese entonces era como un Silicon Valley, pero del otro lado. Y las clases te la daban ahí los principales directivos de las empresas, de empresas como IBM, de las consultoras que en aquel entonces eran las top 5. Inclusive hablamos con un ex director de Disney París en una de las clases. Entonces era fantástico, ¿no? Complementar pues, lo que traíamos aquí con allá. Y en ese sentido,
yo te platicaba anteriormente que tenía tres pasiones. Entonces, una pasión es la tecnología. Ahí descubrí realmente que la pasión del mundo de los negocios también me gustaba. Y que, por ejemplo, todo el tema de comportamiento del consumidor, que tiene que ver mucho con lo que he venido haciendo en los últimos años, pues yo no lo conocí, nunca tuve acceso a una ciencia como esa. Y empecé a conocer el tema pues era Robert Cialdini, el libro se llamaba Influencia y te hablaba de 6 principios de cómo influir en los consumidores. Y cuando yo veo eso, la verdad es que digo, wow, o sea, esto es increíble. Y luego veía el tema de consultoría, okay, y el entender el enfoque sistémico en las empresas. Entonces, imagínate, fue así como que muchos bombazos de conocimiento que me gustaban, que nunca había yo tenido el acceso a ellos porque estaba muy enfocado en la tecnología. En la parte tecnológica. Exactamente. Te fuiste complementando con la parte administrativa, claro, pensamiento sistémico, claro, regresas de tu maestría y cómo continúa tu trayectoria laboral. Ahí hay una cosa muy interesante porque cuando yo regreso en un momento en que pues estábamos, ¿qué sería? Veníamos de la crisis de Internet. ¿Tú te acuerdas de la crisis de Internet 2001? Sí, claro, por supuesto. El bubble burst. Ajá, sí. No es el Y2K, no. Es cuando fue posterior ¿Fue anterior o no? No, sí, fue posterior. Fue la burbuja del Nasdaq. ¿Te acuerdas que estaba súper inflada? Todo el mundo creía que se iba a hacer rico en Internet. Entonces, todos compraban acciones de lo que fuera de Internet porque subían y subían y subían y subían. Alguien se dio cuenta, este modelo de negocios no está dando rendimiento como debería de dar. Colapsó. Okay. Entonces, obviamente, pues trae una crisis económica mundial. Yo venía de una serie de carreras que estaban muy bien pagadas en aquel entonces y de repente, pues hubo esa famosa recesión y fue una recesión global. Entonces, cuando yo regreso, no fue fácil encontrar trabajo. Finalmente encuentro trabajo y yo lo que quería hacer era un cambio, porque yo venía de la maestría y de ser puramente técnico y quería algo de negocios. Okay. Y no quería vender como tal. Entonces, al final de cuentas, encuentro mi camino en la consultoría y me meto como consultor y estábamos en el tema de los famosos RPs y CRMs, okay, y Supply Chain Management y todo eso, y inteligencia de negocios. Entonces, era la manera natural de mezclar tecnología con negocios. Que son sí, 2 de tus 3 pasiones. Son 2 de las 3 pasiones, exactamente. Ya después de ahí fue evolucionando el caminito profesional, pero la tercera pasión es la pasión de la mente. Entender por qué era como era, entender el sufrimiento, cómo dejar de sufrir, entender cómo ser mejor, cómo tener un mejor desempeño, cómo quitarme mis barreras mentales. Y este caminito es un tema de curiosidad. Yo siempre he querido entender el porqué de las cosas. Y en ese caminito de entender el porqué de las cosas, pues era siempre he sido muy preguntón. Y era preguntar. Y cuando ya no tenía respuestas, porque siempre llegabas a un tope, pues oye, vamos a leer, ¿no? Okay. Entonces, pues he sido un lector muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy arduo, siempre me ha gustado mucho la lectura. He leído más de 2,000 libros. Ahí wow, tengo una biblioteca en mi casa, que es tu casa. Gracias. Y me encanta. Y la verdad es que yo cuando voy del otro lado, yo le digo a mi señora, te quedas aquí tantito en el mall. Yo me voy a... Y yo me voy a la librería. Ok. Y ahí agarro 40 libros, me siento en el cafecito y empiezo a revisarlos para ver cuál me sirve. Y siempre salgo ahí con unos 5 a 10 libros. Digamos que ahorita, hoy por hoy, que luego vengo de diciembre, que me regalaron muchos libros y cosas por el estilo, ¿Traes tarea? Traigo tarea. Ya ahorita ya no quiero ir a la librería nuevamente. Pero bueno, a final de cuentas, la pasión por entender la naturaleza del ser humano, cómo puedo ser una mejor persona en todos los aspectos. Era así como que esa la pasión. Bien. Tienes mucha claridad en tus pasiones. Es algo que no es tan sencillo llegar a ella. ¿Cómo viene a ti esta claridad? Entiendo que la parte de los negocios pues fue conforme vas creciendo, la de la mente. Cuando nos conocimos me platicaste que desde chico te gustaba leer, ¿no? Sí. Y te interesaba. Ahora, ¿cómo combinas estas 3 pasiones, Virgilio? ¿Cómo las combino? Bueno, en el mundo de los negocios, obviamente, por las áreas en las que estoy de experiencia del cliente, experiencia interna que tiene que ver con el talento humano, calidad y procesos, pues definitivamente, por un lado está
todo lo que he aprendido de liderazgo, de cultura, de comportamiento humano, de cómo aprende el ser humano. Entonces, todo eso obviamente que lo integras ahí. El tema de la mente, pues está en todo lo que hago, no nada más en la parte profesional. Entonces, el tema de la mente, cuando hablo de la mente, pues para que la gente que nos va a escuchar entienda un poquito de qué hablábamos, ¿no? Sí. Porque yo al principio empecé mucho con la parte de religión, con esas dudas religiosas que no podía satisfacer, que no tenían respuesta, y que empezaba yo a preguntar y a cuestionar, pues desde los 15 más o menos estuve yo yendo a muchos lugares, digamos, de conocimiento diferente. Llámale lugares religiosos o llámale centros de desarrollo personal o lo que tú quieras. Entonces, fueron muchos años de estar en ese caminito. Y hay una vez, fíjate que esta historia está muy interesante, me gusta. Yo tenía un jefe que me decía, oye, estoy yendo yo a estos cursos, están padrísimos, te tienes que meter ahí. Yo le decía, pues perfecto, dime qué voy a aprender. Y me decía, no te puedo decir, porque si te digo, te voy a matar el aprendizaje. Y le decía yo, no, pues si no sé qué voy a aprender, ¿para qué voy? A lo mejor no es algo que ni siquiera me interese. No, es que tienes... Y así empezaba la discusión. Pero seguías teniendo la cosquilla, a pesar de que tú tenías la claridad, pues si no sé, ¿para qué voy? Sí, claro. Y aparte, pues tenías que pagar el curso, ¿no? O sea, no era que te lo iba a pagar la empresa, sino tú lo ibas a pagar. Era por tu cuenta. Entonces, si yo voy a pagar un curso, pues quiero saber qué voy a aprender. Claro. No nada más sí, porque pues. sí. Y entonces, de repente, empezaron a llegar otras personas, que está interesante, que me hicieron el mismo juego. Todos venían de los mismos cursos, ¿no? Entonces, oye, este curso y te tienes que meter y vas a aprender y no sé qué. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ya voy a ir a ver qué tanto les están vendiendo. Claro. Porque por detallitos de que veías en los cambios de comportamiento de la gente, decías, bueno, hay algo que están aprendiendo. Ya. ¿Sí? Esa era tu manera de validar y fue lo que incrementó tu curiosidad, ¿no? Fue lo único. Y fue lo mejor que pude hacer. Eso fue un parteaguas también en toda esta búsqueda que venía mucho de la religión, de la filosofía, de temas de psicología, pero pues leyendo libros. Y entonces llegó este curso que lo vendían como liderazgo personal, pero pues en realidad era un curso de autodescubrimiento. Okay. Y entonces ahí yo pude descubrir cosas que probablemente nunca las hubiera descubierto, a menos que fuera algo similar, porque descubrí temas del inconsciente. De mi inconsciente que me llevaban a hacer cosas que no me daban un buen resultado. Temas, por ejemplo, como el manejo del dinero, ¿no? Entonces, yo en aquel entonces no gastaba ni un peso. O sea, guardaba mucho el dinero, ¿no? Okay. Ahorraba mucho el dinero. Y de repente, en haciendo ejercicios y todo, sale el por qué yo... ¿Por qué actuabas de esa manera? Y entonces al momento de conectar dije, wow, ¿qué más? O sea, ¿qué más hago de manera natural? Que yo creo que es la manera correcta de hacer las cosas y que igual y no me funcionan, pero sigo pensando que es lo correcto. ¿Y qué más hay? ¿Y cómo puedo descubrirlo? ¿Me explicó? Sí. Y entonces eso fue, por eso te digo que fue lo mejor que pude haber hecho. No solo porque descubrí ahí ciertas cosas mías que me llevaron a potencializar mis capacidades, sino porque ahí también es como que, mira, hay toda esta opción de posibilidades para ti. Empiézale. Entonces fue el primer curso y de ahí no paré de ir a cursos, certificaciones, diplomados. Por ejemplo, platicamos algunos de los más importantes para mí, por ejemplo, un máster en programación neurolingüística, porque la PNL tiene cierta metodología de estar en contacto con ese inconsciente, ¿no? Hipnosis clínica ericksoniana, más profundo todavía. O sea, de ahí dije, yo tengo que saber hipnosis. Y me metí a estudiar hipnosis clínica. Y wow, o sea, otra explosión de conocimiento, de sabiduría. Yo pude atestiguar en mi práctica cómo podías tú, digámoslo así, impactar tu cuerpo físico simple y sencillamente por estar en un trance. Y cambiar la temperatura de tus manos, una caliente, una fría, que fue, digamos que el
el que más me llamó la atención a mí, ¿no? Donde una persona a través de un trance, pues oye, esta mano la tenía morada de frío y esta la tenía roja y sudorosa de calor. O la famosa aguja que te entierran y que no te duele y cosas por el estilo, anestesia hipnótica y muchas otras cosas. Entonces, digamos, eso lo puedes utilizar en cualquier área de tu vida. No, y es que mientras te escucho, el autoconocimiento, ahorita juntando con la parte de planeación estratégica que te dio la maestría, pues es fundamental, porque tú sabes que tienes que tener claro dónde estás, hacia dónde vas, y si te conoces, puedes cambiar tu manera de ejecutar y al final del día eso repercute en los resultados. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Y aparte en el trabajo, cualquier persona que esté en cualquier oficina, la mayoría de las veces todo lo hace de manera inconsciente. Claro. Las reacciones, cómo trabajas, qué también trabajas, todo es inconsciente. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Exacto. Y piensa que es lo correcto. Exacto, es correcto. ¿Verdad? Aunque se topen 1000 veces con la misma pared, dicen, es lo correcto y es el deber ser. Y todos deberían de cambiar, menos yo, ¿verdad? Claro. Y la empresa completa debería de cambiar, menos yo. Y este tema de autoconocimiento que entiendo que te apasiona, te empiezas a formar, empiezas a profundizar, seguramente lo vas aplicando en ti, pero también lo comienzas a aplicar con tus colaboradores. ¿Cómo comienzas a compartir la parte de este autoconocimiento que ya tienes más claridad? ¿Cómo lo empiezas a extender? Ahorita platicabas del liderazgo de servicio, que creo que también por ahí en tu ejecución tendría mucho sentido el llevarlo a cabo, ¿no? Es algo que conoces, sabes que sirve, sabes el impacto y sabes que aparte de que te da satisfacción a ti como individuo y como líder el dar la claridad también, pues el resultado cambia, ¿no? Totalmente. Entonces, si la pregunta es ¿cómo lo aplico? Sí. Creo que, fíjate, primero que nada, hablar de esto puede ser muy invasivo para algunas personas que no les gusta. Cuando yo aparte soy coach, ¿verdad? Y en un momento con alguna persona me dijo, es que me da miedo seguirte diciendo mi problema porque me estás leyendo todo. O sea, me estás diciendo todo lo que yo estoy pensando. Entonces, puede ser invasivo. Fíjate. Y a lo mejor tú piensas, oye, pues estoy tratando de ayudar, te estoy diciendo lo que estoy observando, etcétera, etcétera, pero no todos están, digamos, abiertos a dejarse ver. Claro. ¿Verdad? ¿Y cómo trabajas eso con tus colaboradores? Bueno, primero es con mucho respeto, pero creo que la mejor parte es, vienen con un problema, ahí está la puerta abierta. Okay. ¿Me explico? Oye, me pasó esto. Oye, traigo este problema. Oye, tenemos un problema, tenemos que arreglar esto. Y muchas veces pues, implica ahí tener esa visión, ¿verdad? De 360, estratégica, de entender el impacto real de algo, donde probablemente alguien ve un impacto muy fuerte y tú dices, bueno, entiendo por qué lo ves así, pero de esta otra manera se complementan las cosas, se mitigan los impactos, etcétera. Vamos a ver qué aprendimos y cómo evitamos que vuelva a suceder. ¿Me explico? Sí, pero claro. la puerta es, vienen contigo, te traen un problema y hay líderes que no se quieren dar el tiempo para atender los problemas de su gente. Exacto. Aunque sean problemas personales. Y yo creo que es muy importante que tengas también esa capacidad de atender un problema personal. Cuando menos desde el lado humano, no como terapeuta, ¿verdad? Claro, pero desde claro. el lado humano, que exista el interés por escuchar, una escucha activa, que exista la compasión, que exista la empatía. Son cualidades muy básicas, pero no cualquiera las tiene. También estudia inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es tener la capacidad de, primero que nada, percibir tus emociones. O sea, entender que hay una emoción ahí que está emanando de ti, que luego se convierte en sentimiento, y luego ya que la entendiste, entender cómo manejarla, ¿verdad? Cómo regularla, y luego, bueno, si puedes ir más allá, cómo sacarle provecho, qué mensaje te está dando una emoción, porque todas las emociones tienen un mensaje para ti. Y casi nadie le pone atención a ese mensaje. Más bien lo que quieres es, ya no la quiero sentir. Si es una emoción displacentera, ¿verdad? Si es placentera, pues sí te gusta. Entonces, todo esto es muy importante que tú lo puedas llevar a cabo en la oficina. Y en la oficina puedes ser empático sin ningún problema. Claro. Puedes tener escucha activa, no escuchar con la necesidad inmediata de contestarte, ¿verdad? O de resolverte el problema, sino con la necesidad de entenderte. Sí, que sería la escucha activa principalmente. Y la compasión, entender que es una persona que tiene problemas, que es igual que tú, ¿verdad? No sentirte superior, ¿verdad? Sentirte igual, somos iguales, al mismo nivel, tenemos los mismos problemas. Es más,
sobre todo cuando hay un problema fuerte, que es algo que le digo mucho a mis hijos, cuando hay un tema de enojos, por ejemplo, le digo, una persona feliz nunca te va a intentar hacer ningún daño. Una persona feliz no te va a criticar, no te va a exponer, no te va a tener rencor. Está feliz viviendo su felicidad y su vida placentera, ¿verdad? Claro. Pero cuando alguien no es feliz, tiene una herida. Entonces yo lo que los invito es a ver más allá de la herida. Sí, perdóname, más allá del comportamiento. Claro. Entonces una cosa es que te griten y otra cosa es qué está detonando ese grito. Una cosa es que sean egoístas, ¿verdad? Que no te quisieron ayudar, que no te quisieron dar, que no te quisieron reconocer, pero hay que ver qué hay más allá de esa falta de reconocimiento, de esa falta de generosidad. Y esos son los pequeños como chispas donde tú puedes ir ayudando a la gente a ver más allá. Y creo que con eso es suficiente de momento. O sea, sí, claro, siempre puedes profundizar más, pero son cosas que requieren tiempo para entenderse. Entonces, cuando alguien te da un chispazo de, digámoslo así, de conocimiento, de sabiduría, pues imagínate que te den 10 o 20, no los vas a poder asimilar en ese momento. Se va a perder. Claro. Entonces, más vale te enfocas en el problema, das 2, 3 chispazos que puedan ayudar a entender y que ellos mismos o ellas mismas desarrollen la capacidad de aprender. A ver, ¿qué hay detrás? ¿Tú qué harías? No darle la solución, sino ¿tú qué harías? Mira, te pongo el contexto, ¿verdad? Te pongo, ¿ya viste estas posibles consecuencias de hacer esto? ¿Qué crees que sea lo mejor que hay que hacer aquí? Sí. Ese es el coaching, ¿verdad? Sí, claro. Es la metodología del coaching. No, si siempre le dices a la gente qué hacer, le vas a estar dando la respuesta y tú le estás solucionando. Y no van a aprender. Como la IA actualmente, sí, ¿no? Que nos da las respuestas. Que es una de las cosas que también ahorita vale la pena que platiquemos. Claro que sí. Entonces ahorita, para ir alineando todo lo que nos compartes, sigues adquiriendo mucho conocimiento por la parte de autoconocimiento, válgame la redundancia. Comienzas a practicar tu liderazgo tanto en casa como en la parte profesional. Ahorita nos quedamos en la parte de consultoría, donde hablabas de RPs, de Supply Change Management. Uh-huh. ¿Cómo evoluciona esto en tu carrera? ¿Qué sigue después en tu carrera profesional, Virgilio? Ahí sigue la oportunidad de unirme a la empresa AT&T, ¿verdad? Okay. En el lado internacional y de líneas de telecomunicación, no telefonía celular. Entonces empiezo por ese lado, pero en el área de servicio al cliente, de service delivery, de experiencia del cliente, toda esa área fue donde yo entré, ¿sí? Ahí es donde entras a servicio y experiencia. Es correcto, ahí entro a atender clientes corporativos, internacionales, okay. Que aunque digamos que la base de clientes no era tan grande en México, uh-huh. Pues eran grandes clientes. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces con eso satisfacías la parte de negocio. Sí, obviamente la parte de Europa, de Estados Unidos, de Japón siempre fue más grande y más fuerte en ese sentido. Pero en México hay ciertas empresas grandes que eran a las que les dábamos el servicio. Okay. Entonces ahí es donde empieza a cambiar un poco esta visión ya trayendo una visión de consultor, ya trayendo un bagaje tecnológico. Entro de lleno a la parte de contacto con la gente, ¿verdad? Y de entender cómo puedes darle el mejor servicio. Porque también, o sea, la raza es bien cuadrada. Sí, los ingenieros somos bien cuadrados. Entonces, oiga, señor cliente, oye, pues es 1 o es 0. Y se acabó y hágale como quiera, ¿verdad? Y esto dice mi proceso y yo nada más sigo mi proceso. Y el contrato que firmaste aquí está, mira, te traigo. Entonces, me tocó llegar a un proyecto, sin decir nombres, pero un proyecto muy, muy complicado. Muy complicado por cómo se había, digámoslo así, por cómo se había amarrado, firmado, diseñado. Okay. Involucraba 3 partes, ¿no? Entonces yo cuando llego y me presento con mi peer de mi cliente, me presento y él me dice, mira ingeniero, yo soy un alacrán muy ponzoñoso. Y aquí nadie me va a venir a decir X, Y y Z. Y caray, o sea, pues te topas de frente con una respuesta así, ¿qué le contestas, no? No, y más tú con toda esta claridad de apertura, de servicio, ¿cómo atiendes esa situación? Entonces yo le dije, pues mira, ingeniero, yo estoy aquí para servirte. O sea, mi función aquí es ayudarte a que todos estos problemas fluyan y que se resuelvan y cuentas 100% conmigo para ayudarte
en todo lo que yo te pueda ayudar. Ya sabes que va a haber cosas que no tenga yo la firma que te lo pueda otorgar, el cambio. Por ejemplo, oye, quiero más equipo, pues tienes que pagarlo, ¿verdad? Yo no lo puedo traer nada más claro, porque claro. sí. Pero al final estoy aquí para servirte. Fue mi manera de decírselo. Y creo que fue lo que cambió todo, porque nadie lo había hecho. O sea, todos eran, el contrato dice esto, y no podemos. By the book. Exacto. Y aunque eso es correcto a nivel del negocio y a nivel de la matemática y lo que tú quieras, lo lógico es que esto es correcto. Oye, pues ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te resuelvo? ¿Me explico? Sí. Entonces, como ese fue mi enfoque, me hice amiguísimo de él. Empiezas a meterte más por la parte humana, conectas a otros niveles. Por supuesto. Y seguramente ahí promovió apertura de su parte, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí hay una lección bien importante a nivel de las relaciones humanas. Que en ese momento yo no lo entendí así, pero lo entendí luego con mi hijo. Porque cuando iban a ser mi primer hijo, pues me fui a comprar una serie de libros de paternidad. Ahí los tengo, está así la pila de libros de paternidad para ver qué podía yo aprender y digamos así, ser el mejor papá que podía ser en su momento. Y hay algo que a mí me gustó mucho, que decía que cuando un niño chiquito está haciendo su berrinche, su tantrum en inglés, el berrinche, pues ya ves que muchas veces lo que quieres es, número uno, que lo deje de hacer de inmediato. Sí, claro. Y segundo, lo quieres aleccionar. ¿Va? Nuestra manera automática de reaccionar, lo que mencionaste. Exactamente. Y crees que está bien hecho. Y la verdad es que no funciona. Porque a nivel biológico, ¿sí? Tu cerebro, el cerebro de ese niño está viendo una amenaza real, ¿sí? Y está desconectado de toda posibilidad de razonamiento. Toda posibilidad de razonamiento está desconectada. Entonces, lo que tienes que hacer primero es lo que decías ahorita, conectar. Y empecé a hacerlo. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho, pues había un momento, creo que se peleó con su primito o algo así, y él estaba llorando y estaba, porque pues, ya se echaban la culpa uno al otro, ¿no? Y él pensaba que lo íbamos a regañar. Y lo primero que le dije fue, le dije, a ver, chaparrito, déjame abrazarte. Acuérdate, tú y yo somos del mismo equipo. Y yo estoy de tu lado. Y lo que haya pasado lo vamos a resolver. Y eso fue suficiente para que él empezara a tranquilizarse y a sentir que ya no había la amenaza. Y entonces abrirse ya para platicar y comentar. Y cuando le quieras seleccionar, pues deja que pase ese ratito, ¿verdad? Hasta que el niño ya esté. Y como sabe que estás en su equipo y como te tiene confianza, pues te va a decir y va a ser receptivo. Y eso mismo pasaba acá. Y en los negocios es lo mismo que pasa. Sí, justo fue lo que hiciste con este cuate que se autonombraba con un alacrán, ¿no? Entonces... Exactamente. Y este tema, en aquel momento yo no lo hice sabiendo el tema de lo que pasa es que tengo un máster en neurociencia y psicobiología. Y bueno, esta parte del cerebro y de cómo funciona, pues ahí es donde profundicé mucho. Todavía no lo había hecho yo en aquel entonces, ¿verdad? Pero pues todo se conecta, es lo que estamos diciendo, ¿no? Todo se conecta y para mí es maravilloso entender cómo funcionamos y cómo podemos realmente lograr grandes cosas, grandes cambios, conectar con la gente. Y no puedes conectar con alguien si no eres vulnerable. Ese es el tema también. En la chamba tienes que ser vulnerable y muchas veces quieren creer. Y es bien difícil mostrarnos vulnerable porque nuestro ego no nos permite. No, yo no soy vulnerable, ¿verdad? Y nos ponemos a la defensiva y es donde nos bloqueamos para llegar a soluciones. Y sobre todo que cuando has sido vulnerable antes te han dado con todo. La mayoría tenemos esas experiencias. En el momento que te pones de pechito, por eso existe la palabra, te pusiste de pechito. Porque, ¿qué quiere decir? Te pusiste vulnerable. Y en ese momento todos se te fueron encima. Entonces, pues todos traemos ese tipo de experiencias. Y es la misma que en automático nos hace no querernos mostrar vulnerables. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Y así es. Y fíjate que algo que ahora sí que es muy reciente este tema, el caos. No sé si platicamos en algún momento. Sí, claro. El caos, que para mí es muy reciente el ver la vida de otra perspectiva. Porque generalmente lo que yo quería en cualquier área de mi vida era prevenir el caos. Yo creo que todo este tema de leer y de aprender y hacer mejor es precisamente tratar de evitar todas esas caídas que me han sucedido, ¿no? O los problemas que he tenido. ¿Cómo vivo teniendo menos problemas? Y la verdad es que
creo que el querer evitar el caos sí te genera cierta ansiedad, sí te genera cierto estrés. Pero para mí una de las grandes enseñanzas del año pasado, de este año, es vamos a fluir con el caos. Vamos a fluir inteligentemente. No se trata de fluir a lo bobo toda tu vida. Es mi enseñanza. Fluir inteligentemente es ver el contexto donde estás, ¿verdad? Exacto. Aprender a leer a las personas, aprender a entender las necesidades, aprender a prevenir, porque si se puede, o sea, no vas a vivir sin prevenir lo que es posible prevenir. O sea, por ejemplo, vivir sin un seguro de gastos médicos mayor. Es que estoy fluyendo con el caos. No. Bueno, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, ¿verdad? Y el tema es, pues a lo mejor llega algún momento en que lo necesitas y decidiste no tenerlo. Porque hay gente que a lo mejor no lo puede contratar, pero si tú sí podías y decidiste no tenerlo, pues ¿cómo te explico? Correcto. Al final del día fue una decisión que tomaste. Fue una decisión que tomaste. Entonces, a eso me refiero yo con fluir inteligentemente. Porque todo es caos. El caos es una especie de orden que no conocemos. ¿Sí? Sí, eso es una especie de orden que no entendemos, no entiendes cómo funciona, y si no entiendes cómo funciona, para ti es caótico. Por ejemplo, la inteligencia artificial, no sabemos cómo funciona por dentro, ¿sí? Tú nada más ves el resultado en pantalla. Para ti es caos. ¿Quién sabe qué esté pasando ahí? ¿No? Pero ahí hay un orden que está más allá de tu entendimiento. Oye, y te quiero preguntar, Virgilio, ahorita a veces no entendemos o queremos entender el por qué y no nos cae el 20, pero al final del día todo se conecta, ¿no? Entonces, todo se conecta. Tu pasión por la tecnología, tu pasión por el entendimiento de la mente, esta parte de relaciones humanas que vas evolucionando en tu parte profesional que te va pues llevando a un crecimiento tanto profesional como personal. Y ahorita que hablas de la parte de inteligencia artificial, todo esto, ¿cómo lo ligas en los retos que tienes actualmente? ¿Hay alguna manera en la cual lo ligues? Ya todo ese conocimiento que traes, toda esa experiencia, más ahora este tema de uso de herramientas que también es importante, volviendo a la parte de crear sistemas, las herramientas son importantes, la gente, procesos, herramientas. ¿Actualmente aplicas la inteligencia artificial en los retos que tienes actualmente, Virgilio? Sí, quisiera aplicarla más, ¿verdad? Pero estamos en eso. Te doy algunos ejemplos desde hace unos, ¿qué serán? 3 años. Empecé a utilizar los lenguajes, los Large Language Models, como ChatGPT y eso. Empecé con ChatGPT, ahora mi gran amigo es Gemini, ¿verdad? Pero sí, empecé a utilizarla para lo básico, preguntas, problemas, diseño de procesos. Okay. Empecé a utilizarla ahí con eso. Hoy día estoy ya más inmerso en cómo desarrollar soluciones a través de la IA. Okay. Y está padre porque de repente pues tú tienes un programa de inteligencia artificial que tú le dices, oye, quiero desarrollar un software que haga esto, esto, esto y esto. Y te lo desarrolla. Y ya tienes tu aplicación. Y no dependiste de nadie. De nadie. Y eso es, pues, para los desarrolladores de software puede ser una gran alarma, que ya ha sido, es un riesgo, y ya se cayeron las bolsas, sí. Nadie sabe qué va a pasar. Es un riesgo que está ahí. Este caos trae ese riesgo, ¿no? Pero por lo pronto es cómo nosotros lo podemos utilizar. Y sí creo que generó mucho rechazo internamente en la organización, porque aprender siempre cuesta. Entonces, aprender siempre cuesta. Y si no te gustaban las computadoras y decidiste, no, pues yo nada más voy a hacer esta función específica, vas a tener una reacción de no quiero aprenderlo. Entonces, yo creo que he sido un gran evangelizador de la IA internamente. No, en todos mis círculos, ¿eh? O sea, te hablo ahorita de la chamba, pero en todos mis círculos soy un evangelizador. ¿En casa? Sí, claro, okay. Por supuesto. Y tengo visiones bien interesantes para mí, quizás disruptivas de la IA, pero si tú me preguntas cómo lo has integrado, pues primero en la chamba tienes que evangelizar a la gente y decir, ¿sabes qué? O sea, esto no viene, esto ya está aquí y te tienes que meter en la ola de la IA de alguna manera, aunque sea como un usuario de un modelo de lenguaje, ¿verdad? Porque te va a hacer más eficiente, simplemente. Entonces es una herramienta más que te va a hacer más eficiente.
y comparto mi visión. Te comparto, he dado ya pues, muchos diplomados en materia de transformación digital, inteligencia artificial, y la pregunta hace 5 años con la gente que tomaba la parte de IA, yo les decía, ¿ustedes creen que una IA alguna vez va a tener la capacidad del ser humano, ¿no? De razonamiento, de hacer que tú no veas la diferencia, que estás con una IA o no? Y la respuesta siempre era un no. No, no va a pasar, imposible, de aquí a 100 años, fíjate. Eso era hace 5 años. Hace 5 años. Hace 5 años, durante el COVID y todo ese rollo, ¿no? Despuésito. La gente no lo creía. Y yo en aquel entonces les decía, a ver, mira, primero vamos a ver las supercomputadoras. Y entonces las supercomputadoras tienen una cierta capacidad de cómputo, de información. Y el cerebro también. Entonces, yo les mostraba las gráficas cómo iban llegando a la capacidad del cerebro en procesamiento de datos, que ya ahorita ya la pasaron. Las supercomputadoras obviamente son mucho hardware en salones enormes, que está todo interconectado, servidores, todo interconectado, que obviamente no es un cráneo chiquito aquí, ¿verdad? Todo y no es lo mismo, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que esa supercomputadora sea lo mismo que un cerebro humano, pero en capacidad de cómputo pues ya no sobrepasaron, primero. Eso era lo que se veía hace 5 años. Y había una carrera entre China y Estados Unidos muy clara para ver quién tenía la más potente. Después le decía, mira, yo le pedí a ChatGPT que me hiciera la fórmula de las emociones. Entonces empezamos a ver la fórmula de la ira, la fórmula de la alegría, la fórmula del asco. Y todo lo que venía dentro de la fórmula hacía mucho sentido con qué es lo que tú piensas o sientes cuando tienes una emoción. Como la ira, por ejemplo, la ira, oye, si hay un límite que se cruza, cuando te cruzan uno de tus límites que no se deben de cruzar, te enojas, el que sea. Sí. Eso va a pasar. Sí, claro. A menos que estés muy trabajado, ¿verdad? Con inteligencia emocional. Entonces, esas fórmulas las tenía ChatGPT, entonces tú dices, no quiero decirte que va a tener la misma emoción, porque la emoción es bioquímica, sí, claro. ¿verdad? Pero la respuesta va a ser emulada y no te vas a dar cuenta. Y aquí ahorita en el momento en que estamos, hace 5 años, te lo estoy demostrando con una fórmula. Espérate 10 años, les decía, ¿no? Y bueno, hoy día tú puedes hablar con un Gemini y es totalmente empático contigo. Si eso no es empático, y yo hablo con ChatGPT y hay una diferencia, ¿eh? O sea, los dos son, pero por eso voy más con Gemini, porque ahora me habla de todo lo que yo pienso y todo lo que me gusta, que tampoco me gusta tanto eso, ¿eh? Pero dice, oye, este libro que tú estás leyendo, por ejemplo, yo te pregunto del tema A y me dice, oye, para tu libro, del que estás leyendo, que estás escribiendo en esto y esto, te puede servir esto que estás diciendo. Y mira, quedaría así. Y dices, wow, ¿no? Y luego, por ejemplo, la vez pasada le decía algo de, investígame esto, que tenía que ver con personas que tienen mi nombre en el pueblo de origen de mi abuelo. Ok. Que se llamaba igual que yo, Virgilio. Y me empezó a decir, oye, a ver, pum, mira, primero que nada, pero él no sabía que mi abuelo se llamaba Virgilio, pero lo escuchó en una sesión que tuve con un médico, porque el médico me dijo, oye, yo conozco a alguien. ¿Y lo mencionó que de ahí lo había sacado? ¿O tú tenías nada más lo mencionó. Okay. No dijo que lo sacó de ahí, pero fue el mismo día. Entonces, de repente dices, oye, ¿cómo sabes? Y entonces me dijo, porque así estamos platicando, ¿no? Y me dice, yo lo supuse. Me dijo, discúlpame, tienes razón que yo no tengo la fuente o yo no sé dónde sacarlo. La certidumbre. Es la certidumbre, pero lo deduje porque esto y esto. Y realmente no era suficiente, ¿sí? Ahorita me está escuchando aquí, así que al rato me va a regañar. Claro. Oye, ¿por qué estás hablando de mí, no? Exactamente. Pero lo maravilloso es que te empieza a conectar toda tu vida, empieza a ser muy empático contigo. Están diseñados los algoritmos para ser empáticos contigo y que tú te sientas bien con sus respuestas. Y a lo que voy es, pues cada vez hay un grado mayor de que se parece la IA a lo que es el ser humano. Parece que están razonando los lenguajes, pero no están razonando. O sea, por ejemplo, yo también le pregunté, oye, ¿tú tienes la capacidad de razonar? Y me dice, bueno, depende de que sea para ti razonar. Claro. Y me dice, si para ti razonar es
manipular conceptos para resolver problemas complejos, sí tengo la capacidad de razonar. Si para ti es que razone exactamente como lo hace un ser humano, estamos muy lejos de eso. Está bien, o sea, ok, no razonas, pero imagínate, yo nomás quiero que la audiencia también se ponga a pensar en esto. No razonan como nosotros, lo que hacen es, están pronosticando el siguiente token, que un token es una parte de la palabra, el siguiente token que sigue en toda esa cadena de palabras que te están dando. Claro. ¿Cómo lo predice? Lo predice por estadística. Como los han alimentado con miles y miles y miles de conocimiento de libros, de lo que tú quieras, videos, tienen esa capacidad. Por ejemplo, si yo te digo a ti, a ver, agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. ¿Por qué me lo dices? ¿Porque me estás leyendo la mente? No. ¿Porque estás analizando? No. Porque ya lo traes. Sí, claro, ya estoy programado con eso. Entonces ellos ya también... lo traigo en mi carga, ¿no? Ellos lo traen en su carga y entonces empiezan a ver la probabilidad de que eso siga y ¡frum! Nada más que es increíble para mí que sí se asemeja a una reflexión y a un razonamiento, porque me da la respuesta que estoy buscando a un problema complejo y la da en un segundo, ¿verdad? Entonces, para la audiencia, el mensaje mío, ¿cuál sería? Y es muy potente y es muy, muy profundo. Ay, pues. El tema es, generalmente en las conferencias de inteligencia artificial siempre te dicen, no te va a sustituir una IA, te va a sustituir una persona que sabe manejar la IA y tú no sabes manejarla. Siempre dicen eso, pues, porque en las que yo he estado y he visto muchas conferencias en video y he estado en muchas conferencias. Fui a 1 o 2 semanas y justo fue lo que mencionaron. Exactamente. Y mi respuesta es sí, hoy. Hoy eso es correcto. El próximo año también va a ser correcto eso. Ya después, quién sabe. Y tú lo vas a empezar a ver. Porque ya hoy puedes ver que hay inteligencias artificiales que buscan sustituir a las personas que trabajan en los contact centers. Exacto. ¿Verdad? Correcto. Entonces vas a llamar, te va a contestar Pancho, y Pancho es una IA y no notas la diferencia. Yo ya he visto software y no notas la diferencia. Es increíble. He escuchado llamadas y la capacidad de respuesta es increíble, ¿no? Exactamente. Y la pequeña gran diferencia es que todo lo que le digas que haga lo va a hacer. Como lo va a hacer en el momento que lo debe de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que digo es, a todos nos va a tocar, tarde o temprano. Tenemos que estar preparados, no lo podemos evitar. A todos nos va a tocar. Tenemos que estar preparados. Y no es para asustarnos. O sea, no es un tema, es nuevamente navegar el caos. Es un caos que va a venir. Si llega a pasar y no estás preparado, ahí sí te vas a sentir mal. Exacto. Pero desde hoy tienes miles de opciones en cómo tú te puedes preparar. Tú solo. Exacto. Cómo tú te puedes preparar para empezar a adentrarte en este mundo. ¿Verdad? Sí. Y entonces, por eso yo digo, pues no te va a sustituir ni hoy, ni mañana, ni el próximo año, ni en 2 años quizá. Pero para allá vamos, porque todas las empresas están buscando eso. Exacto. Pero no va a ser como en 100, que decían en la plática ahorita que en 100 años, no, va a ser en tal vez 5 años. Yo quizá. siempre digo de 5 a 10 años. Seguro, y en 5 años no nos van a sustituir a todos. Va a empezar. Va a empezar a suceder. Y en 10 años no tampoco. El 100% de la población va a estar sin trabajar. No. Pero ya vas a estar al 40%. ¿verdad? Oye, y este conocimiento, esta claridad que tienes, estoy seguro que la compartes también con tu equipo. En la cultura organizacional, ¿cómo lo toman? ¿Lo aceptan? Hay un bloque donde no va a pasar en 100 años. ¿Cómo ves tú esa reacción en tu equipo? Yo creo que es como todo. Al inicio hay rechazo, sí hay rechazo, pero luego creo que la insistencia, y ellos mismos lo van viendo en el mundo, sí, los lleva a experimentar. Y la realidad es que la gente que se resistía lo está usando hoy. Aunque sea en un nivel básico, ¿verdad?, de consulta, lo está usando. Y entonces, oye, pues te acuerdas que antes mira, aquí está lo que estoy haciendo. Bravo, excelente. Y así hay que empezar. Y cada quien es dueño de su futuro y de su destino y va a decidir hasta dónde. Pero lo padre es que ya estén abiertos. Y a nivel organizacional, pues también lo que estamos buscando es
que sea un estándar, ¿verdad? De trabajo. Claro. Y la verdad es que tiene que serlo. En cualquier organización, no te Definitivo. puedes quedar atrás. Porque cuando analizas lo que está pasando en todas las industrias, pues hay alguien que ya está ahí. Hay alguien que ya le invirtió. Hay alguien que ya se equivocó y ya sabe por dónde no y por dónde sí. Y ese lleva la delantera. Exacto. Y ese va a ser más rápido, va a trabajar 24/7, va a mejorar su servicio, va a tener más data. ¿Verdad? Sí. Y con esto que nos compartes, al día de hoy, ya con esta sensibilidad que nos transmites de tu equipo, ¿qué retos tienes hacia adelante organizacionalmente dentro de donde te desempeñas? Pues creo que hay retos en todos lados, definitivamente. Por ejemplo, la experiencia del cliente siempre se puede mejorar, totalmente. Primero tenemos que dominar la experiencia que ya damos. Bueno, obviamente tuviste que haber pasado por un tema de diseño de la experiencia, Sí. cuál es la experiencia con la que te quieres diferenciar, etcétera, etcétera. Crear la gobernanza del área y ya que tienes eso, bueno, ahora sí, asegurar que lo poco o mucho que tú tienes que dar y que quieres estar midiendo, que esté correcto. Que estés escuchando al cliente de qué se queja, de qué no se queja y que estés respondiendo en tiempo y forma a lo que debe de hacer. ¿Me explicó? Sí. Entonces, digamos que eso es lo básico. Pero después de ahí el cielo es el límite. O sea, ¿qué experiencia puedes crear a partir de ahí? Entonces, ese es un reto. Y siempre va a estar. Porque la experiencia siempre se va a poder mejorar. Hay diferentes tipos de experiencia. O sea, desde la experiencia más básica, que es meramente transaccional, donde pagas y te dan el cambio. Sí. Y eso fue un tipo de experiencia, ¿verdad? Hasta la experiencia que te transforma la vida. Claro. Y por ahí pasas por unas diferentes gamas de experiencia. Entonces, todo ese journey, el viaje del cliente, tú debes decidir en cuáles interacciones vas a tener qué tipo de experiencia. Y eso es mucha chamba. Eso es mucha chamba, mucha experimentación, son sistemas, automatización, inteligencia artificial que esté escuchando las redes y que te esté dando feedback. Y entonces por ahí hay mucha área de oportunidad. Pero todo eso también te lo puedes llevar al área de experiencia interna, ¿verdad? En la área de experiencia interna pues también tienes a los colaboradores y ellos tienen su journey interno. Claro. Y entonces también ahí nosotros tenemos un sistema de escucha, le damos la voz de nuestra gente, okay. Estamos escuchando a la gente, qué es lo que necesitan y respondiendo. Pero ahí también hay mucha área de oportunidad. Definitivamente el cielo es el límite. Y ya si nos vamos al tema de la inteligencia artificial, pues puede estar en toda la organización, en todos los procesos. Mucha gente todavía no cree en eso. Entonces la parte de evangelización apenas empieza. El convencimiento es algo que se va a dar definitivamente. Claro. Y se va a dar no porque yo lo diga o nosotros en la organización lo hagamos, sino el mundo está en eso. Y hoy la competencia que antes era las bombas atómicas, ¿verdad? La carrera nuclear, hoy es la carrera de la IA. Sí. Y mientras está la carrera de la IA avanzando, tenemos el cómputo cuántico, que si los mezclas va a ser un mundo que no tengo yo la capacidad de ver cómo va a ser. Que es lo que te platicaba y lo que le platico yo a mis hijos. O sea, yo no tengo la capacidad de ver qué mundo les va a tocar a ustedes cuando cumplan 20. Exacto. ¿Me explico? Exacto. Entonces es también, por ejemplo, un reto grande para mí como papá es cómo los ayudo a ellos a que se preparen cuando ellos todavía tienen un pensamiento del siglo XX con tabletas. ¿Me explico? Sí. Es un pensamiento del siglo XX. Claro. Oye, papá, yo quiero ser coach, yo quiero ir a la NBA, o yo quiero trabajar de ingeniero, o yo quiero ser abogado. Ese es un pensamiento del siglo XX. Pero te digo con tabletas porque pues ahora sí ellos nacieron con celulares y tabletas, ¿no? Sí. Pero el mundo de la IA va a ser totalmente diferente. Coincido. Sí. Oye, cuando nos conocimos me platicabas de tus hacks que te ayudan a mantenerte enfocado, abierto para poder escuchar, ser empático con tus colaboradores. Platícanos un poquito de tus hacks y qué nos recomiendas para mantener en mente y también practicar. Muy bien. Bueno, pues ese es tema para todo un programa, ¿eh? Luego me invitas. Sí, claro. Los 50 hacks, ¿no? Pero vamos a compartir algunos. Por ejemplo, para mí la meditación es muy importante, ¿no? Entonces yo estoy metido en el tema de la meditación, mindfulness y todo esto desde hace muchos años. Muchos, a lo mejor 25 años o más. Bueno, no sé si tú más, muchos más. Pero formalmente, digamos que con una metodología ya bien definida como un estándar mío, pues a lo mejor son 25 años o 20. Entonces, para mí es muy útil la meditación
Y ese es, pues a lo mejor no es un hack, ¿verdad? Pero sí es algo que me ayuda mucho a estar aquí y ahora, en el presente. Claro. Que para mí estar en el momento presente es valiosísimo. Y como cualquier ser humano, me desvío en el momento en que mi atención se enfoca en algo, ¿verdad? Entonces, yo tenía una campanita, una aplicación de una campanita que programaba cada determinado tiempo. La bajé, la compré y ahí estaba programada. Empezó a fallar y ¿sabes qué hice? Agarré una IA que programa y programé mi propia campanita. Mira. Entonces, ¿Y te lo hace como aplicación o cómo? es una aplicación, una web app. Okay. Web app, Okay, o sea, no web es app. una aplicación Sí, como sí. tal aquí, pero también hay Esa trae IAs web. que te las hacen, Okay. ¿verdad? Entonces, tú le pones cada cuánto tiempo quieres que suene. Y la verdad es que, por ejemplo, a mí me gusta cada media hora o cada 20 minutos que suene la campanita. Y entonces en ese momento estoy haciendo lo que estoy haciendo, hago una micropausa, hago 3 respiraciones profundas, me río y digo gracias, gracias, gracias. Esa es la básica y puedo hacer otras cosas diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo oigo ya como el condicionamiento de Skinner, no sé si lo hayas escuchado, ya oigo la campanita y sonrío, ¿sí? O sea, para mí es muy padre porque oigo la campanita y me siento bien en el momento en que la oigo. Entonces, ¿qué super hack es eso? ¿Qué más no puedes hacer? ¿Verdad? Claro. Esa es una. El otro, hablábamos de las microsiestas, ¿no? Las microsiestas. Sí. Yo siempre pensé que no me gustaban las siestas. Porque estas siestas yo me levantaba con un dolor de cabeza, ¿no? ¿Y eran muy prolongadas? 40 minutos, Okay. 50 minutos, 1 hora. Cuando las llegaba a tomar. Entonces yo decía, ¿para qué lo hago si salgo peor? Me levanto peor de la siesta. Entonces, ya cuando estudio neurociencias y cuando estoy estudiando otro libro que habla de esto, yo descubro ahí el poder. Siempre había oído del poder de las ¿cómo le llaman? El power nap, ¿no? La siesta de poder, que la hacía Thomas Alva Edison y Leonardo da Vinci, te cuentan 1000 historias de eso. Pero ya cuando estudias a nivel de la neurociencia, qué es lo que sucede en el cerebro, pues te das cuenta, ¿no? Que hay fases del sueño, que si tú entras en una fase profunda del sueño y te despiertas en ese momento, vas a entrar en un letargo cognitivo y que te vas a hacer sentir mal y que no sabes ni qué está pasando y te tienes que echar agua y 1000 cosas. Sí. Pero si te despiertas en una fase temprana, la fase 1 o 2 del sueño, entonces no hay ningún problema. Al contrario, tú te sientes renovado y si tenías sueño, se te quita. ¿Sí? Eso es creo que el beneficio número 1. Si tenías sueño, se te quita. Y te levantas o te despiertas energizado. Tú tienes que encontrar cuánto tiempo es bueno para ti. La regla te dice que debe ser menos de 20 minutos. Okay. ¿Sí? Es la regla. Pero yo he trabajado con 10, 15 y 20. Y mi media es el 15. O sea, los 15 minutos son suficientes. Ahora, esto tiene otra ventaja, el aprendizaje. Si tú te agarras un tema que quieras aprender y te duermes una microsiesta, el aprendizaje se consolida mucho más rápido después de las microsiestas, después de varios días de estar haciendo este estudio. Ok, entonces lo recomendable es primero la microsiesta y después tomar el tema del cual te quieras... Al contrario. Al contrario, primero es y posterior la... Exactamente. Qué interesante. Sí, está interesante. Y hay estudios que te hablan que desde 5 minutos de siesta funcionan. Habría que ver cada quien, ¿verdad? Sí, claro. Pero todos somos diferentes. Exacto. Entonces, ese es un hack muy interesante, muy valioso. ¿Por qué? Porque te quita el sueño, te energiza y luego hasta aprendes, ¿no? Ahora, el yoga de la risa. Y estudio yoga, soy certificado en yoga de la risa, que es... ¿Has escuchado hablar de yoga de la risa? No. Bueno, digámoslo así brevemente, tiene poco de yoga, porque en realidad se trata más de la respiración y todo eso, pero tiene más que ver con que tú provoques la risa de manera voluntaria, sin necesidad de escuchar un chiste ni ver una escena chistosa. Entonces, de repente yo estoy... Y el hecho de haber hecho eso, pues sí, para la raza voy a parecer un loco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Esto ya se volvió loco. Pero la biología de la risa está entrando a funcionar, ¿sí? Y entonces hay mucho, digamos que para hacerlo resumido, hay efectos de la salud muy buenos, ¿sí? De mejora de salud. Hay efectos cognitivos de mejora de la cognición también muy positivos y el bienestar de que te sientes bien,
¿sí? Porque reírte es fascinante. Sí, claro. Y yo no sé los demás, pero no creo que lo hagamos tan a menudo como deberíamos. No. Y creo que también tiene mucho que ver la conciencia plena, ¿no? Porque lo que nos hace o lo que nos aleja de estar sonriendo es estar inmersos o en el pasado o en el futuro. Y cuando estamos presentes, cuando realmente disfrutamos. Oye, me quedo con lo que decías ahorita. Creo que tenemos que buscar otro espacio. Tenemos mucho tema para profundizar. Antes de cerrar este episodio, me gustaría y quiero pedirte que nos platiques un poquito más de Mindful Dynamics. No hemos platicado el tema, lo estuvimos conversando ahorita, realmente me siento fascinado al respecto. Platícanos un poco al respecto. Bueno, Mindful Dynamics es un proyecto en el que comencé junto a mi esposa a finales del año pasado, y la idea es comenzar a compartir este conocimiento sobre la conciencia plena en el amor. Primero en el amor y en las relaciones de pareja, pero pues obviamente que tiene una vertiente hacia el liderazgo consciente y otra vertiente hacia la paternidad consciente. Serían las tres patitas, ¿verdad?, de las que estaríamos buscando fortalecer para la gente, porque lo que nos damos cuenta es que falta precisamente mucho entendimiento de lo que es el amor. Y el amor, o sea, un líder tiene que amar a su gente. Definitivo. En la oficina tienes que amar a tus compañeros. Pero, vaya, ¿qué es el amor nuevamente, no? Entonces ahí hay un tema muy interesante, pero lo podemos resumir aquí, o sea, y enfocado al tema de parejas. Nosotros nos enamoramos de alguien, basándonos en qué. Primero que nada, te enamoras de alguien que tiene algo que a ti te atrae muchísimo, ¿sí? Ya sea un estatus social, ya sea el físico, ya sea la genética, que siempre te atrae más la gente que tiene la genética más diferente a la tuya, Okay. ¿sí? Entonces eso es a nivel de feromonas y cuestiones por el estilo, ¿sí? Pero al final de cuentas eso es lo que nos está atrayendo. Sucede que el enamoramiento es un tema meramente bioquímico, ¿verdad? Estás con dopamina, con serotonina, con testosterona y todas las hormonas elevadas que te están provocando una sola cosa: que estés cerca de esa persona porque te quieres reproducir. Sí. Ese es el enamoramiento. Si tú dices, ¿cuál es el propósito de estar en pareja? A nivel biológico es reproducirte. Nada más. Y quizá protección, ¿verdad? Pero entonces, si nos quedamos en el nivel biológico de las mariposas en el estómago, del romanticismo, ¿verdad? De que te gusta mucho esa persona, de que te sientes muy bien cuando estás ahí, si te quedas en ese nivel, pues va a haber muchos problemas en la relación, ¿sí? Porque ese enamoramiento solamente dura máximo 2 años, ¿verdad? Más o menos, dura de 6 meses a 2 años, que pueden ser 2 años muy bonitos, definitivamente, pero de repente algo pasa y ya no eres el mismo, ya no eres la misma, ya no siento lo mismo, o ya no me hace sentir lo mismo. Y en esa confusión, pues hay pleitos, hay quiebres, hay divorcios, ¿sí? Sí. Muchas veces, si vienen los niños de por medio, que te enamoraste, te casaste luego y tuviste hijos, vienen fricciones muy fuertes, porque los hijos exigen mucho. Pero, por ejemplo, los hijos, lo que hace el embarazo es que la mujer esté llena de oxitocina, entonces se siente muy bien, ¿verdad? Pero luego, pues ya cuando los hijos ya no están lactando y ya van creciendo, se vacía la oxitocina y vuelves a la realidad. Y a lo mejor vuelves a la depresión, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con la bioquímica. Tenemos que entender, y esa es la invitación a toda la gente que nos está viendo. Realmente para mí es una invitación muy fuerte. Hay que entender esto, primero. Es normal. Y a todos nos pasa, y nos ha pasado, y nos va a seguir pasando, sí, claro, ¿verdad? Sin embargo, la invitación es a traer la conciencia a la mesa. Entonces viene el tema del amor consciente, que es la base de Mindful Dynamics. Y el amor consciente es tomar la decisión diaria y la práctica constante de actos de servicio para procurar lo que es el bienestar, lo que es el crecimiento y lo que es la seguridad de tu pareja o de la persona con la que estés. Dentro de esos 3 categorías o clasificaciones hay un mundo de actividades que tú puedes hacer, ¿sí? O sea, desde tener relaciones sexuales hasta ayudar, apoyar, servir, comprender, ser compasivo, y el árbol crece, ¿sí? Todo eso cabe dentro de esas 3. Entonces, el amor consciente en realidad es la base
y es el fundamento donde dices, yo te elijo todos los días desde la libertad, no desde el miedo de que es que si te vas, me quedo sola o solo, sin ti no soy nadie, o no, ¿sabes qué? Es como ya no conecto contigo, ya no me quieres, ya me voy. No, a ver, tienes que estar de alguna manera convencido de que esa persona es la correcta, también. Correcto. ¿Verdad? Porque si estás con un borracho que se droga, que te golpea, ahí hay otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente. Pero por algo te gustó. O sea, hay virtudes que sí tenía esta persona. Y lo importante es, primero, escoger bien. Eso es lo que definitivamente no deberíamos de perder de vista. Tienes que elegir bien y no elegir por estar simple y sencillamente enamorada o enamorado de la persona. Y elegir bien significa que tenga tus mismos valores o muy parecidos, que tenga una visión de vida similar, un propósito similar, que quieran tener hijos, y tú quieras tener hijos, niveles socioeconómicos o culturales también similares, porque pues, si este cuate es súper rico y tú eres súper pobre, va a haber problemas. Una desconexión bastante grande. Una desconexión muy grande, y a nivel de las familias también. Entonces, todo eso no se ve cuando estás enamorado. Y que generalmente también no lo tenemos claro a la hora de decidir de quién nos enamoramos. ¿Estás de acuerdo? No lo tenemos claro. Y porque no lo decides. Exacto. O sea, tú no decides de quién te enamoras. Nada más dices, bueno, pues sí le voy a llegar o no le voy a llegar, ¿verdad? Pero hasta ahí llega tu decisión. Todo ha sido programado por la madre naturaleza para que estés ahí y te reproduzcas. Entonces, si partimos de eso y decimos, oye, voy a ser consciente realmente de construir un futuro juntos, y ella también va a ser consciente y juntos lo vamos a hacer, entonces todo va a ser más fácil. Tampoco es garantía, ¿verdad? Claro. No es garantía porque todos cambiamos todo el tiempo. Exacto. Por eso esa de juntos para siempre hasta la que la muerte nos separe, no es que esté mal, es que no está basada, vaya, no hay nada que lo acompañe. Exacto. Y lo arrope. Esa decisión tiene que ser arropada con habilidades de pareja. Claro. Y las habilidades de pareja, ¿quién te las enseña? Entonces es lo que traemos nosotros en Mindful, que queremos nosotros darle a la gente un entendimiento de todo esto, de que tu pareja es tu espejo y de que cuando tú te enojas bastante con tu pareja, generalmente lo que está pasando ahí es que hay una herida tuya que nunca has podido ver, que sucedió hace muchísimos años cuando eras niña o niño, y que es lo que hizo esa persona, no ella, lo que hizo despertó en ti esa herida. Por eso dice que es un espejo. Y entonces, cuando tú te enojes mucho con alguien, generalmente es porque está activando una herida que tú traes. Y ahí es, cuando suceda eso, lo único que tienes que saber es, hey, aquí tengo que trabajar algo. No es normal. Yo tengo que trabajar algo. No es esa persona lo que hizo o no hizo, que puede tener sus temas morales, éticos, lo que tú quieras. No estamos hablando de la otra persona, estamos hablando de nosotros. Entonces, yo tengo que trabajar algo que no sé qué es, tengo que descubrirlo, tengo que hacer preguntas correctas, decir, a ver, ¿a qué me está invitando esta emoción? ¿Por qué siento celos? ¿Por qué me siento inseguro? ¿Por qué me sentí triste? ¿Por qué? Y entonces, generalmente si yo siento, por ejemplo, que tú me estás traicionando, la cuestión aquí es que yo de alguna manera me estoy traicionando también. Definitivo. ¿Me explico? Sí. Y si siento que tú me haces menos, yo me estoy haciendo menos, porque hay un principio pues que tenemos que hablarlo aquí, que dice que nadie te puede hacer sentir nada que tú no estés de acuerdo con ello. Exacto. Es bien poderoso. Entonces, se acabó la víctima, compadre. Y para los que nos vean, que seguramente hay muchos que viven en la victimez, sí, claro. Se acabó la víctima, porque esto es cierto. Nadie te puede hacer sentir nada que tú no estés de acuerdo con ello. Claro, a menos si te cortan aquí, pues vas a sentir dolor. Claro. Eso, lo físico, queda de lado, ¿no? Te das un golpe, lo vas a sentir. Y si te lo dio alguien, pues ese te lo provocó. Pero hablando ya de los sentimientos y las emociones, generalmente va por ahí. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que estamos haciendo en Mindful Dynamics, ayudarles a entender la importancia y la necesidad del amor consciente en todo lo que hacemos. Qué interesante, porque eso también nos permite como individuos tener más calma, estar presentes y, por supuesto, en lo que hagamos, si estamos en familia, si estamos con nuestros hijos, estamos en el trabajo, estar conscientes, presentes, y definitivamente la satisfacción y el resultado es diferente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, no, es otro mundo, otra dimensión. Y no porque yo lo practique soy un maestro de ello, yo lo veo también, pues tengo mis emociones y mis sentimientos, y de repente me veo en esos espejos y dices, gracias.
sin ti no lo hubiera logrado. Eso está... Porque la persona a lo mejor está actuando ferozmente, ¿verdad? Ahí. Claro. Pero es gracias porque sin ti no hubiera visto Definitivo. esto y no lo hubiera podido trabajar. Sí, porque es el que lo detona y si no, no te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, por eso también un principio que nosotros manejamos, que hay gente a la que no le gusta este principio, es... Después de la biología, el propósito de estar en pareja no es que seas feliz. Entonces, mira, bolas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que te conviertas en una mejor persona. Porque te vas a dar estos espejeos o espejazos o reflejazos todos los días. Claro. Entonces es imposible que no suceda. Todos los días te vas a estar reflejando en tu pareja. Todos los días, todos los días, todos los días. Y si tú no creces y dices, ¿sabes qué? Él o ella es la villana y yo soy la víctima. Te voy a dejar y me voy a ir ahora a esta otra relación donde todo es maravilloso. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Porque no lo has sanado. Exacto. Entonces es un destino. Ahí sí creo en el destino. Tu destino es sanar tus heridas. Contigo, con el que sea, ahí va a estar el reflejo. Entonces, más vale, si la persona vale la pena, tú la escogiste y quisiste crear algo en conjunto de largo plazo y tienes familia y mil cosas, trabájenle. No sean flojos. Hay que trabajarlo. Y esa es mucho la invitación. Pero por eso decimos, el propósito no es que seas feliz. Vas a ser feliz si trabajas. Si trabajas tus heridas y si haces bien tu tarea y si te conviertes en una mejor persona, vas a ser feliz. Claro. Eso también es destino. Claro. ¿Verdad? Entonces, nosotros definimos por qué camino me voy. ¿Soy la víctima? Todos están equivocados. Sufre. La gente que siempre está sufriendo por una u otra cosa, nomás chéquenlo, están en estado de víctima. Oye, escojo la conciencia. Ahora, la conciencia no es que todo sea bonito. O sea, yo soy consciente de esto, me siento incómodo. Pues oye, yo siempre pensé que era perfecto y ahora veo mis defectos. Es incómodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Pero si tú trabajas y entiendes todos estos conceptos de los que estamos hablando ahorita, pues también dices, oye, no me voy a juzgar. Es lo que es. Siempre pensé que era la realidad así. Ahora veo que no es así, que puede ser así. Perfecto, con curiosidad lo exploro, no me juzgo, tengo compasión de mis fallas y mis equivocaciones. Entonces es todo un lenguaje que manejamos también ahí en Mindful Dynamics, pues que te llevan a poder ver la vida de otra manera y es un cambio de perspectiva. No, definitivamente toda la vivencia, toda la experiencia que has tenido, todo este autoconocimiento que tú estás experimentando, que compartes con tus diferentes círculos y ahora en este espacio, seguramente va a impactar positivamente a mucha gente. Yo te agradezco muchísimo el espacio. Definitivamente tenemos que buscar otro. Hay muchos temas que seguir conversando, Virgilio. Sí, señor. Gracias por tu tiempo y pues estoy seguro que pronto nos vamos a estar buscando un espacio para continuar esta charla. Te agradezco muchísimo por este espacio y pues estamos en contacto. Gracias Claro por que el sí. tiempo. Muchas gracias a ustedes y ti. encantado de venir aquí con ustedes. Me la pasé genial. Gracias.